Durante su trabajo doctoral involucró la aplicación de un modelo regional de alta resolución oceánico y enfoques lagrangianos para llenar los vacíos en las observaciones in situ en el sistema de corrientes del Pacífico tropical sureste. Durante el postdoctorado desarrolló estudios pioneros sobre el modelado regional físico-biogeoquímico acoplado, aplicado a sistemas de corrientes de bordes orientales para investigar los procesos que mantienen la zona mínima de oxígeno, especialmente fuera del Perú. Actualmente investigadora científica en el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, a cargo del Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos Computacional del IGP, enfocada en estudiar el rol de los océanos sobre el clima, dinámica de los sistemas de bordes oceánicos orientales y procesos asociados al cambio climático. Antes de iniciar con la presentación, se les recuerda a los participantes mantener sus micros apagados para evitar interrupciones. Las preguntas se responderán al finalizar la ponencia y las pueden realizar a través del chat o también a través de Facebook. Gracias. Ahora doy paso a la doctora Ivonne. Buenas tardes, Camila, Patricia, muchas gracias por la invitación y a todos los chicos que están participando hoy. Para mí es un placer estar en este espacio, tratando de compartir un poco de lo que yo desarrollo bueno, convencerlos un poco de la herramienta numérica en la que nosotros trabajamos, ¿no? Voy a compartir pantalla. Perdón, no. Un segundito. Okay. Ok, bueno, me comentaron que primero habría que comentar un poco sobre el camino hasta aquí, cuál ha sido mi ruta. Bueno, yo estudié Ciencias Físicas en la Universidad Nacional de Callao. Eso fue cuando ingresé en el año 97, en julio, en el segundo semestre. Creo que no solo para mí, sino para varios de mis colegas, postular es todo un logro. Especialmente yo quería una universidad nacional, así que postulé muchas veces a diferentes carreras, y finalmente quedé en la de física, ¿no? No totalmente convencida porque no entendía mucho de lo que física hacía hasta luego que ingresé, que fui avanzando. Y entendiendo que era el proceso y además acoplándolo con mis curiosidades, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el océano, he tenido mucho acercamiento con el mar cuando era muy niña, entonces quería mezclar a pasiones, digamos, ¿no? En la carrera. Bueno, aquí un poco diagramo lo que ha sido mi historia hasta ahora, en la parte profesional. Yo desarrollé prácticas profesionales entre enero y abril del 2002 como en el Instituto del Mar del Perú. Fui practicante ad honorem. La idea era, cuando tú vas avanzando en la carrera, quieres ir viendo en qué te desarrollas. Mi familia se dedica un poco a la parte a las ciencias sociales, y yo me estaba dedicando a las ciencias puras, entonces era como que, ¿ahora qué hago, no? ¿A qué me voy a dedicar? Cuando tú tienes una familia que se dedica no a ciencias puras, la pregunta es, ¿ahora esta muchacha qué va a hacer? ¿Va a enseñar a una academia, a un colegio? En el mejor de los casos, una universidad, porque justamente no entienden de qué se trata. En mi caso, yo quería unir tanto la parte social que veía de ellos, como la parte científica, pero no me quería dedicar netamente a la parte teórica, quería un poco la parte aplicada. Entonces, en esa búsqueda de qué voy a hacer, buscar a todos los institutos que se dedicaban a investigación en el Perú para ver en qué trabajaban los físicos, ¿no? Recuerden que, bueno, en la época que yo estudié, terminé en el 2003, en el 2002, no había este internet tan rápido donde tú buscabas y encontrabas todo, ¿no? Era una época diferente, tenías que recurrir a las bibliotecas de todas formas, y con la relación entre amigos, de gente que estaba haciendo prácticas, para poder buscar información, ¿no? Bueno, es así que llego al Instituto del Mar, pido ser practicante porque quería aprender, no me interesaba el salario, quería simplemente aprender y el apoyo de mis padres, que los tenía respaldando la actividad que desarrollaba. Es así que hago 3 meses de prácticas en el laboratorio, en el departamento de oceanografía, donde aprendí un poco a descubrir el mundo de los datos, de la investigación, de la colecta de información, y yo todavía buscando qué hacía el físico en relación a esto, qué podía hacer el físico. Al año siguiente,
ya había tenido, siempre tenía la curiosidad, entonces al entrar al Instituto del Mar pude conocer las diferentes áreas que se desarrollaban en el instituto, entonces me comunico con la gente que trabajaba en ese rato en el laboratorio de modelado biológico y pesquero, que era el CIMOP, en ese momento ahora ha cambiado de nombre, y me engancho para hacer prácticas de nuevo honor en relación a la sonografía, ¿no? Y trabajando un poco más con gente que trabajaba con modelado numérico. Entonces es ahí donde yo, digamos, hago el clic para decir, ok, los físicos se pueden dedicar a hacer cosas aplicadas relacionadas a temas tan importantes como, por ejemplo, el fenómeno del niño. Debo decir que durante mis épocas de la universidad había un profesor, porque todavía está con nosotros, un profesor que hablaba mucho del niño y él usaba sus láminas, ¿no? Él usaba proyecciones que quizás muchos de ustedes ya no conocen. Él trabajaba en sus láminas, en transparencias, y nos iba proyectando la actividad que él desarrollaba, ¿no? Y mencionaba mucho al IMARPE dentro de estas actividades. Por eso también me incliné a hacer la práctica con ellos. Bueno, en ese año yo engancho, digamos, a seguir aprendiendo un poco más, a rodearme de gente investigadores, personas de la parte técnica, científica, que conocía mucho del ámbito oceanográfico, que además trabajaban en ciencias duras, había matemáticos, físicos. Entonces empiezo a ver que el nivel de especialización es mucho mayor, que lo que aprendes en la universidad es un solo paso, pero necesitas ir a más. Y entonces ahí empiezo a conocer gente, por ejemplo, a la doctora Purka, al doctor François Colas, al doctor Tana, a gente que había hecho especializaciones a nivel postdoctoral y que podía ir guiándome, digamos, en ver cómo eran los siguientes pasos a seguir, ¿no? Entonces, en una de esas, me llega la postulación a los cursos de verano, y es en el 2003, por eso que aparece en azul, donde logro ir a un curso se llamaba Técnicas Numéricas aplicadas a la sonografía, con la doctora Susan Allen, en la Escuela de Verano en Chile. Y es en ese momento en que yo digo, ok, definitivamente Perú, que hasta ahora logré sacar la licenciatura, no tiene más para ofrecerme en relación a lo que yo quiero. Yo ya sabía que quería ser oceanógrafo, que necesitaba especializarme. El Perú no me lo podía ofrecer porque no había más dónde estudiar. No hay una carrera de oceanografía en el Perú. Hay un posgrado, pero que se abrió después del 2010, 2015 más o menos. Pero no había, entonces dije, me tengo que ir. Al regresar de ese curso que duró 17 días, yo hablé con mis padres y dije, bueno, voy a postular un doctorado, sacar la licencia, porque era un requisito, y con eso voy a estudiar afuera. Quiero ser oceanógrafo, aplicar la física a la oceanografía, y volver algún día, si se puede, al Perú. Y entonces eso me llevó a seguir siendo practicante para poder sacar mi licencia, porque ya empecé a trabajar introducirme en lo que era el modelado, y en marzo del 2005 entró al doctorado de sonografía de la Universidad de Concepción, con una beca del Servicio de Intercambio Alemán, que es el DAD, y ahí estuve cerca de 6 años tratando de sacar el doctorado y aprendiendo más sobre las herramientas que conocía, ¿no? Un aprendizaje que es, por un lado, recibes mucha información de lo que reciben las clases, pero también del intercambio de conocimiento que hay entre este vasto mundo de personas que tienen diferentes áreas temáticas y que tienen que conversar, ¿no? Entonces hay físicos, hay matemáticos, hay biólogos, hay de diferentes carreras y todos tienen que hablar el mismo idioma, están hablando en base al océano. Cada uno aporta de acuerdo a la especialidad que tiene o la que quiere alcanzar. Para resumir, esta etapa no fue fácil para mí porque yo venía de una ciencia pura, donde si bien aprendí a utilizar ecuaciones, a resolverlas a través de computadores, aprender sonografía era otro mundo. Definitivamente era sumergirse a otras temáticas que yo nunca había aprendido. Yo llegué a Chile en marzo del 2005 y a la semana siguiente me quería regresar porque cuando me di cuenta era como que no sabes nada y tienes que volver a aprender, y significa que tienes que dedicarle aún más, y el desafío es no compararte al grupo, sino que desafiarte a ti mismo, porque es lo que yo conozco y lo que quiero alcanzar, y significa muchas horas de dedicación, muchas horas de práctica, muchas horas de involucrarte en esta búsqueda de querer aprender y entenderlo, sin perder el norte y sin perder que eres una persona joven, que es en un ambiente que tiene que vivir también, ¿no? En un ambiente, ¿no? Porque eso es parte de la vida. Entonces, no fue tan difícil, pero fue muy entretenido.
y bueno, después terminé en noviembre del 2010, y estaba en la decisión, regreso al Perú, me quedo en Chile o busco alguna alternativa afuera. La idea era seguir aprendiendo. Y bueno, y con eso dice, hay una frase que dice que la sabiduría está en pedir consejos de muchas personas, ¿no? Entonces yo pregunté a muchos de mis colegas y amigos que estaban haciendo postdoc, que ya eran doctores y investigadores muy recorridos en la carrera, y pregunté, bueno, ¿qué piensan? ¿Regreso al Perú o necesito seguir entrenándome? Y la mayoría me dijo, es mejor que sigas entrenándote, ¿no? Si se puede en calidad de postdoc, entonces pero puedes empezar a hacer prácticas, digamos, en la carrera, ¿no? Porque uno piensa que termina el doctorado y ya pues está listo para el mundo, ¿no? En realidad, este tema de dedicarse a ser investigador científico requiere todo un aprendizaje, toda una disciplina que tienes que aprender en el dedicarte, en el escribir, en aprender a hacer diagnósticos, en aprender a discutir con tus colegas, con personas alrededor para que sigas creciendo, ¿no? Entonces, todo eso toma un tiempo, es todo un nivel de aprendizaje, y a veces, cuando tú terminas de siendo doctor y ya luego te quieres enganchar a trabajar directamente, es un poco difícil entender la gestión porque no has tenido una cierta disciplina para el aprendizaje, ¿no? Para tratar de dedicarte horas sentado a escribir, por ejemplo, los resultados que vas teniendo, ¿no? Entonces, yo decidí ir a hacer un postdoc. Pero antes de eso, dije, pues de repente me puedo enganchar a la investigación aquí en Chile, y me enlacé al grupo PIMEX, que era grupo para la investigación de ciencias especiales o algo así, pero solamente unos meses, porque al paralelo había postulado un postdoc que terminó haciéndolo entre noviembre del 2011 a marzo del 2014, donde justamente voy a aprender una otra herramienta que sumaba a lo que yo ya venía aprendiendo antes y que era de mayor utilidad, ¿no? Iba a ir sumando conocimiento. Y así estuve hasta marzo del 2014 como investigador postdoctoral entre Francia y Alemania, y en marzo de 2014 me decido, bueno, en octubre del 2013 yo tenía un proyecto con el que era mi profesor de doctorado en Chile, y él me invita en octubre a viajar, o septiembre, a viajar a Chile para hacer este proyecto, y estando allá, unos colegas me dicen, se abrieron postulaciones para regresar a Perú como investigador, aprovechen postular. Entonces yo, ni corta ni perezosa, le dije a mi profe, regreso después, voy a postular a Perú, y bueno, postulé a los dos cargos que se abrían en ese rato en el Instituto Geofísico del Perú, y entonces, bueno, fui favorecida en los dos cargos, pero tuve que elegir el que a mí me gustaba más. Y con eso que ya había postulado en octubre de 2013, regreso a Alemania, donde estaba en ese rato, y le digo al que era mi jefe que me iba a regresar al Perú, que había postulado, y que que iba a concluir mi contrato antes de lo establecido. Bueno, en marzo de 2014 yo me integro al IGP, y desde ahí soy investigadora científica hasta ahora, ¿no? He tratado de mantener este espíritu de investigador y también colaborar en la gestión que se hace como al ser parte de un instituto público de investigación, y también en ayudar a la capacitación, a la generación de capacidades a través de, por ejemplo, este tipo de charlas, ¿no? Donde uno puede compartir su experiencia, pero también la investigación que uno va desarrollando. Entonces, para resumir, han sido muchos años de prepararse en la investigación, y esto no acaba, por eso la flecha está tan larga. Es un cada día seguir aprendiendo, seguir entendiendo lo que pasa alrededor, y seguir queriendo contribuir a la enseñanza, ¿no? Eso. Entonces ahora, bueno, aquí una pequeña foto, me pidieron que pongan fotos, es una foto cuando estuve en un curso de verano allá en Concepción, cuando yo ya estudiaba en mi doctorado. Y bueno, entonces ahora al tema que nos reúne aquí. Les voy a hablar un poco de lo que es el modelado numérico como herramienta para la investigación, que básicamente ha sido pues les voy a presentar parte del trabajo que he venido desarrollando desde el doctorado hasta la actualidad, y les quiero un poco mostrar de qué se trata esto y cómo lo pueden ustedes aplicar, ¿no? Voy a apagar un poco la cámara para centrarnos en la presentación. Bueno, básicamente, ¿cómo me introduzco yo a trabajar con el tema de modelado? Cuando estaba haciendo
las prácticas preprofesionales en el estudio del mar, la comunidad, el Instituto de Investigación para el Desarrollo ya tenía un grupo trabajando en el estudio del mar sobre modelado numérico. Entonces, yo me involucro, al ser estudiante, digamos, libre, podía aprender las técnicas que estaban disponibles, y llega un investigador joven que también estaba en las mismas porque estaba decidiendo qué hacer. Entonces nos ponen a trabajar juntos en esta herramienta que era el aprender. Yo tenía que aprender una herramienta lagrangiana y él tenía que implementar a unas salidas numéricas. Entonces, a partir de eso, yo ya tenía la noción un poco de que era un modelo numérico y que los físicos podían involucrarse a eso. Cuando yo postulo al tema del doctorado, que yo dije que quiero aplicar un modelo numérico, que ahora les voy a explicar qué es, parto con la idea de, como lo que quiero mirar son la física del océano, porque yo soy físico de carrera, ahora soy física de carrera, entonces quería estudiar las variables físicas que podían contribuir en la dinámica del océano, que me decían algo de información sobre el rol del océano. Entonces, en esta búsqueda bibliográfica, encuentro de que la circulación oceánica en el Pacífico no había sido actualizada. Por ejemplo, en la foto que tienen en la gráfica de Birky del 67, lo que vemos en líneas sólidas y líneas punteadas es la circulación oceánica, ¿no? Es los flujos que se van transportando de un lugar a otro, comunicando regiones. Entonces me llamó la atención que en esta gráfica había aún muchas, bueno, me llamó la atención que se había podido lograr con los datos que se tenían, y luego de una publicación del año 2006 de Kessler, que es otro investigador que se dedica mucho a la dinámica del niño y de procesos físicos, que luego de 30 años aproximadamente actualiza este mapa con los datos, digamos, que se tenían más actualizados, y me llamó la atención de que había muchos signos de interrogación en lo que era el Pacífico tropical este, ¿no? O sea, no se sabía muy bien cuál era la conexión entre la zona del Ecuador y la zona de Perú. Entonces empecé a indagar e investigar, y sobre todo a ver qué hacía la circulación, ¿no? ¿Por qué era importante estudiar la circulación? ¿Por qué la gente que era física se dedicaba a esta variable? Entonces, bueno, para hacerles recordar solamente, uno de los roles principales que tiene el océano dentro de esta dinámica climática es el transporte de calor, y es nuestro, por decirlo de alguna forma, nuestro aire acondicionado natural, ¿no? Él, a través de las corrientes marinas, se encarga de transportar el calor y también de regular el clima del planeta. Entonces, si alguien, obviamente como físicos tenemos que estudiar la corriente porque justamente nos interesa ver cómo es ese transporte y cuál es la relación entre una zona y otra, porque si se ve bloqueado, alterado, se modifica, también quizás se puede modificar otra. Entonces, por eso nace la inquietud de estudiar la circulación, y en base ¿por qué en base a modelos? Porque en la región ya se había implementado, en el Perú en el 2005 se implementa uno de los primeros modelos regionales, que es la herramienta que yo uso después, y fue una herramienta bastante útil para entender la circulación. Entonces, podíamos seguir, en base a este modelo, seguir investigando sobre este tema que era importante, ¿no? Entonces, utilizamos un modelo numérico para entender la circulación, y básicamente, para aquellos que se pregunten qué es un modelo numérico, es básicamente una representación matemática de las propiedades físicas de la Tierra y sus interacciones. Dicho eso, lo que quiero decir es que cada una de las interacciones que ocurren en nuestro sistema climático, por ejemplo, entre el componente de la hidrosfera y la atmósfera, la atmósfera y el océano, el comportamiento se puede describir a través de una ecuación, que en este caso son las ecuaciones de movimiento de Navier-Stokes. Entonces, esas ecuaciones que describen la forma de cómo este sistema se mantiene o se comporta, pueden ser resueltas en un espacio, en las dimensiones de espacio y en el tiempo, como ven aquí, por ejemplo, la Tierra, para nosotros es un volumen donde cada puntito de intersección de estas grillas se puede calcular esta ecuación, pero estas ecuaciones no tienen una solución analítica, necesitan grandes computadores para que puedan ser resueltas. Entonces, para nosotros, nuestro modelo numérico es una representación matemática que se resuelve en un espacio y con un tiempo en específico, conociendo cómo se comporta el sistema, y esas ecuaciones son resueltas en supercomputadores para luego obtener lo que necesitamos, en este caso el viento, la temperatura,
del océano o de la atmósfera modelada, ¿no? La complejidad de estas ecuaciones va a determinar lo que tú quieras resolver finalmente al final. Eso es un modelo numérico. Y dentro de este modelo numérico nosotros tenemos dos tipos de aproximaciones. La aproximación euleriana nos permite completar los datos en cada punto de esta grilla que pueden ver aquí en el mundo, ¿no? En cada puntito podemos tener, para los que conocen, por ejemplo, datos de boyas que están en la zona ecuatorial, podemos tener datos desde superficie hasta fondo, y esto ir variando cómo varía en el tiempo, ¿no? Entonces, estos datos es como que tuviéramos muchas boyas durante un periodo muy largo en la posición fija, ¿no? Entonces, eso es una vista euleriana, mientras que una vista lagrangiana es que las partículas o las variables pueden ir desplazándose de un momento, de un lugar a otro, porque va el tiempo variando. Entonces, el volumen se mantiene, lo que se desplazan son las variables, ¿no? Entonces, nosotros aplicamos el modelo en espacio y tiempo para tener una descripción euleriana, y para tener diagnósticos complementarios hicimos una descripción lagrangiana. Para ponérselo más fácil aún, es como imaginar que tú estás mirando un río a través de un puente, tú estás parado en un puente, tú serías un observador euleriano en ese caso, y un observador lagrangiano sería si tú te vas en una balsa y te dejas llevar por la corriente del río y sientes todo lo que vas sintiendo de esta balsa, ¿no? Entonces, estas dos vistas fueron aplicadas para poder entender la circulación, la relación de la circulación en el Pacífico, en el Pacífico tropical este, ¿no? Entonces, básicamente utilizamos este modelo numérico regional de alta resolución para entender lo que pasa entre el sistema ecuatorial, voy a resumir rápidamente. La zona ecuatorial tiene tres corrientes, el sistema de corrientes ecuatoriales tiene tres corrientes subsuperficiales que encuentran su destino final en la zona del Pacífico, muy cerca al continente, y hay otra corriente subsuperficial frente a la costa peruana que fluye desde el Ecuador hacia el polo, que es importantísima porque esta corriente, que viene a ser este redondito que está bajo la plataforma, en la figura más abajo, representa, o es la fuente principal para lo que llamamos el afloramiento costero, ¿no? El afloramiento costero es el proceso que, debido a la acción del viento, se trae agua de zonas más profundas hacia la superficie y permite que siempre esté, digamos, el agua en superficie enriquecida, que siempre se esté renovando constantemente desde el fondo hacia la superficie, y entonces le da las características que conocemos ahora de un mar productivo a la costa peruana, ¿no? Básicamente nuestra costa se caracteriza por ser un sistema de borde oriental, básicamente porque la acción del viento genera este proceso de afloramiento o de aguas que traen del fondo. Y coincidentemente esa agua que viene del fondo trae la señal de la corriente subsuperficial. Y como pueden ver en este mapa, esta corriente subsuperficial, al parecer, antes de empezar la tesis, digamos, está conectada con estas tres corrientes ecuatoriales, es decir, la costa peruana recibe una señal ecuatorial. Entonces lo que queríamos saber es cómo es que está conectado si hay realmente una conexión o no, y contribuir pues a el llenado de vacíos de conocimiento que se tenía con respecto a esto. Entonces, como les dije, utilizamos un modelo numérico de alta resolución. Como ven aquí este cuadrito, este es el espacio, nuestro dominio del modelo, donde básicamente este tipo de modelos están dependientes de las condiciones de frontera o las condiciones que tienen información de agua, ¿no? Por ejemplo, aquí en la zona norte, en la zona oeste y en la zona sur, necesitas darle información que normalmente se lo damos de un modelo global, ¿no? O de un modelo que tiene toda la característica en el exterior. Por ejemplo, aquí tendríamos una malla de un modelo global, y con un modelo regional nosotros podríamos tener mayor información en la zona que nosotros queremos estudiarlo, pero este tipo de modelos dependen de la condición de frontera, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue, en base a los datos o a las simulaciones que ya se tenían para Perú, hechas por Pemben y colaboradores en el 2005, utilizamos esa misma configuración, pero además utilizamos otra condición de frontera. O sea, utilizamos dos. Utilizamos un modelo de circulación general, y usamos un modelo de asimilación de datos. Entonces tuvimos dos configuraciones, o sea, dos modelos, cuya única diferencia era la condición, la información que le dábamos en los bordes, para poder entender cuál era
el destino del sistema de corrientes ecuatoriales y su conexión con la zona de Perú. Entonces, utilizamos el modelado numérico para utilizando un modelo hidrodinámico que se llama ROMS, para la región que ustedes pueden ver en la gráfica, ¿no? 4 norte, 20 sur, y la idea es, con este tipo de modelos, es que nosotros podemos tener la distribución de superficie a fondo de temperatura, salinidad, campo de corrientes, nivel del mar, por ejemplo, y otras variables que podríamos derivarlas a través del cálculo offline, ¿no? Entonces, ese es un modelo hidrodinámico que nos permitió tener nuestro océano virtual para poder entender cómo era la circulación. En esta gráfica lo que tenemos es la temperatura superficial del mar en colores y la flechita representa las corrientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la corriente costera de Perú, que está muy a lo largo de la costa peruana, y luego tenemos la corriente ecuatorial subsuperficial, y es lo que le contaba ahora, ¿no? El afloramiento, que viene agua del fondo, que es más fría, rica en nutrientes, que se va hacia la superficie, refleja que tengamos agua más fría cerca de la costa y conforme nos alejemos un poco más caliente, ¿no? Entonces, a primera vista el modelo era bueno, y como les dije, habíamos adoptado el modelo de Penben, solo que luego hicimos esta misma configuración, pero cambiando la condición de frontera. O sea, tuvimos dos modelos para poder entender la circulación. Entonces, de nuevo, aquí les muestro, aquí tenemos la distribución espacial de la temperatura superficial del mar en un modelo que se llama ROMSODA. O sea, bautizamos estos modelos, uno es RSODA y el otro era ROMS-OCAN, en honor a sus condiciones de frontera, donde en ambas podemos ver la distribución de la temperatura superficial del mar y las corrientes en flechas. Entonces, una característica particular es que ambas simulaciones guardan las características generales de la región. Por ejemplo, la zona más cálida en la zona norte, una lengua fría entre el Ecuador y un poco más al sur, un afloramiento costero pegado hacia la costa, mayor temperatura mar afuera, y más frío más al sur, ¿no? La diferencia es que hay una diferencia en la intensidad del afloramiento, ¿no? Tiene las características principales, pero habían diferencias en esta simulación. Entonces ahora queríamos, como estábamos interesados en mirar la circulación subsuperficial, lo que teníamos que ver era si es que capturaba exactamente la distribución vertical de las corrientes. Entonces extraemos una sección vertical a los 88 oeste, recuerden que aquí a los 91 están las Galápagos más o menos, para ver si es que estas corrientes se encontraban, si el modelo había sido capaz de modelarlas. Entonces aquí tenemos una distribución vertical de la corriente, donde el color rojo representa que las corrientes se van hacia la costa o hacia el continente, y en color azul significa que salen mar afuera, ¿no? Entonces en rojo se vienen hacia nosotros y en azul se van hacia Indonesia, ¿no? Entonces lo que vimos es que existen las tres corrientes en ambas simulaciones. Las tres corrientes ecuatoriales subsuperficiales que pueden ver están en las pancitas rojas que vemos aquí, entre rojo y verde, pero la diferencia es que la intensidad de estas corrientes eran simuladas de formas diferentes, incluso la amplitud, ¿no? La extensión. Pero estaban, en ambas simulaciones se encontraban, pero tenían características diferentes, ¿no? En la primera se llama la corriente ecuatorial subsuperficial, la segunda es el jet primario de Tsushida, y la tercera es el jet secundario de Tsushida. Entonces tenían las tres, pero de características diferentes. No voy a enfocarme en el norte, pero también está la corriente. Y entonces ahora la pregunta que nos hacíamos era, tenemos las corrientes, queremos saber cuál es la conexión entre el Ecuador y la costa peruana. ¿Hay alguna conexión? Para eso utilizamos la herramienta lagrangiana, que era lanzar muchas partículas, como si fueran flotadores, que podían seguir la corriente. Entonces, como ya conocíamos que existían estas tres corrientes a lo largo del Ecuador en las posiciones, lo que hicimos fue lanzar miles de partículas en el núcleo de cada una de estas corrientes y seleccionar y dejarlas libres por más de 2 años, que sigan fluyendo en nuestro océano virtual, y luego seleccionamos aquellas que llegaban a una zona en la costa peruana, ¿no? Justamente recaían en el núcleo, o se encontraban en el núcleo de la corriente ecuatorial subsuperficial. Entonces la idea era lanzar partículas y luego ver cuál era su destino, y si
en su destino llegaban hacia la costa, cuál era el porcentaje. Queríamos saber quién alimentaba y con qué porcentaje. Entonces, lo que vimos es que la corriente ecuatorial subsuperficial llegaba a la corriente a lo largo de la costa peruana, pero solamente con un porcentaje muy bajo. Bueno, por algo pasa. Con un porcentaje muy bajo, ¿no? La corriente ecuatorial subsuperficial seguía dos caminos, un camino directo, que era a lo largo del Ecuador y luego a lo largo del continente, y un camino indirecto, que era fluía a lo largo del Ecuador y de cuando en cuando se unía a la siguiente corriente para luego fluir hacia el núcleo de la otra corriente. Eso lo hacía más o menos 4% del transporte total, era lo que hacía. La siguiente corriente lo hacía el Tsushida o el jet primario, lo hacía de forma directa, fluía con ondulaciones, llegaba a la costa y luego continuaba fluyendo, eso era cerca del 30% de su transporte. Y la última, que parecía ser la más importante, el 50% de su transporte llegaba hacia fluir como la costa peruana. Entonces aquí vimos que efectivamente estas corrientes llegaban al frente de la costa peruana, pero además llegaban al núcleo de la corriente. Entonces eso nos daba un indicio clave, ¿no? Que si algo pasa en la zona Ecuador, en la zona ecuatorial, no solamente llegaba a la zona de superficie, que era como el caso de los niños, sino que también en la subsuperficie se iba a poder sentir un cambio en la circulación. Entonces la otra pregunta era, ok, vemos que la zona ecuatorial tiene y llega a la zona frente a la costa peruana, pero queremos saber la alimentación de esta corriente que está a lo largo de la costa peruana. O sea, queremos saber si esta corriente que nace debido al viento, al gradiente de vientos a lo largo de la costa, ¿de dónde viene su total, su 100% de dónde viene? ¿Solo de la zona ecuatorial o de otros lugares? Entonces, para eso utilizamos la herramienta lagrangiana, todo en nuestro mundo virtual, digamos, modelado, y lanzamos partículas, miles de partículas, en el núcleo de esta corriente, que se ubica, como pueden ver aquí, entre los 50 y los 300 metros de profundidad. O sea, lanzamos en el núcleo, y justamente la seguimos hacia atrás en el tiempo por alrededor de 3 años. O sea, la lanzamos y vimos de dónde viene. Y lo que obtuvimos es que efectivamente, como habíamos visto en el ejercicio anterior, era el 25 a 30% venía de la zona ecuatorial, de la alimentación ecuatorial de estas corrientes ecuatoriales, pero había más de un 50% que venía de otras dos fuentes. Y una de ellas era la corriente que fluye debajo de la corriente que va hacia el Ecuador, pero esa corriente era muy lenta, ¿no? Eso era aproximadamente un 35%. Y otra parte iba siendo alimentada de los flujos al sur, ¿no? Se iban como yendo alimentando como parte del proceso. Entonces, en esta segunda parte lo que vimos es que básicamente este flujo de la corriente tiene 5 fuentes. Si bien la zona ecuatorial era importante, habían 2 fuentes adicionales. Todo esto queda siempre como hipótesis, claro, porque debajo de los 500 metros nosotros no teníamos datos, no tenemos datos, ¿no? Tenemos solamente cosas simuladas. Entonces la pregunta era, o sea, siempre, como les dije, esto queda como hipótesis, resultados que se encontraron interesantes y que estos artículos han sido bastante citados, pero la pregunta es cuán realistas eran estos datos, estos modelos, ¿no? Y aquí tenemos la distribución vertical de superficie a fondo frente a la costa peruana, a los 12 grados sur, para ver la corriente, ¿no? En colores representa los flujos, el rojo representa la corriente costera peruana, que fluye hacia el Ecuador, y en azul representa la corriente subsuperficial de Perú-Chile, que fluye hacia el polo. Entonces, aquí tenemos en una simulación que hicimos y en la otra simulación. Como pueden ver, tienen diferencias, pero son muy parecidos, ¿no? En patrón, si lo vemos en patrón. Obviamente hicimos más diagnósticos para ver cuán válido era. Pero en el 2013, los investigadores, Chenio y colaboradores, replicaron esta misma sección vertical, pero lo hicieron con datos de ADCP colectados con el Instituto del Mar. Y como podemos ver, mostró la distribución vertical de esta corriente, replicando el trabajo que habíamos hecho, digamos, en la figura, ¿no? Entonces lo que vimos es que la corriente, en datos, lo que nos decía la información real, era muy parecida, es muy parecida a lo que nos mostraban los modelos, ¿no? Y eso nos da más confianza en que la herramienta que utilizábamos para poder responder preguntas científicas es importante y es bastante útil, ¿no? Bueno, entonces aprendimos muchas cosas, aprendimos que la zona ecuatorial era muy importante para lo que pasa frente a la costa peruana,
aprendimos de que hay una corriente que está mucho más al sur de la zona ecuatorial y que puede ser importante. Bueno, no mostré ahora, pero también vimos cuál era el rol de estos remolinos semicirculares, esta circulación circular que se da en el océano. Y bueno, entonces la siguiente pregunta era ver si estas conexiones, ¿qué pasaba con esta circulación cuando había un niño o una niña, ¿no? Estos eventos naturales que se da de cuando en cuando en el Pacífico y que tiene consecuencias muy importantes dentro del continente, ¿no? Por la cantidad de lluvia que puede traer en caso de niño, por ejemplo, ¿no? O las sequías que puede provocar en algunas zonas. Entonces la pregunta era cómo esta circulación se ve, cómo se ve alterada, o simplemente no se ve alterada y no importa mucho el niño para la zona superficial. Entonces, esa era una de las preguntas que nos hacíamos, ¿no? Entonces, para eso hicimos de nuevo, configuramos un modelo regional, bajo el mismo principio que expliqué antes, pero lo hicimos extendiendo un poco el dominio, porque nos interesaba mucho ver cuál era el rol de las Galápagos en la distribución de la corriente del Ecuador, ¿no? Algunas veces, algunos artículos decían que las Galápagos lo que hacía era una barrera topográfica, entonces hacía dividir los flujos y que una de las corrientes que está al sur de la zona ecuatorial era en realidad una rama de la otra corriente. Entonces eso queríamos saber y extendimos el dominio, ¿no? Entonces aquí les muestro un poco la validación, que es contrastar qué tan real era. Entonces aquí, por ejemplo, nuestro periodo de simulación fue del año 99 al 2005, que coincidía con los datos que teníamos. Por ejemplo, aquí tenemos una serie, una anomalía de temperatura superficial del mar, de los datos de Chiclayo, obtenidos del Instituto del Mar del Perú. Las líneas sólidas representan el dato y las líneas punteadas representan lo modelado, ¿no? Esa es otra forma de contrastar los datos, y lo que vimos es que la señal de los datos reales era muy bien representada con el modelo que teníamos de 6 años de simulación aproximadamente. Aquí tenemos una otra, pero ya enfocándonos en el periodo específico, en octubre del 99, donde ocurrió una niña. Al lado derecho tenemos la distribución de temperatura superficial del mar extraído de los datos satelitales, y al lado izquierdo tenemos el mapa, temperatura superficial del mar también, pero extraídos de lo simulado, ¿no? Y cabe resaltar que estos datos, o el modelo no sabía que estos datos existían, ¿no? Es decir, no se le dio al modelo esos datos. Entonces, como podemos ver, de manera visual podemos ver que el modelo es capaz de reproducir este fenómeno, pero con intensidad un poquito diferente, ¿no? Aquí tenemos otra gráfica donde podemos ver la anomalía del nivel del mar, también de datos satelitales a la derecha, y a la izquierda de los datos modelados. Entonces, para ver que el modelo, podemos reproducir la anomalía positiva que se ve en la zona del Ecuador y a lo largo de la costa peruana cuando ocurrió el niño en noviembre de 2002, un tipo niño, que era lo que llamamos el modo aquí, o niño del Pacífico Central, donde vemos de que hay, el modelo lo puede reproducir, claro que un poquito, la intensidad llega un poco más a lo largo de la costa peruana que en el caso de los datos reales. Pero todo esto para decir que sí era válido para poder hacer un estudio cuando ocurrió un niño, ¿no? Entonces, de nuevo, nuestro ejercicio era ver si el modelo interanual era capaz de reproducir las 3 corrientes que nos interesaba. Entonces, como vemos aquí, en la zona ecuatorial, vemos la distribución vertical de superficie a fondo de las corrientes, de nuevo en color rojo representa las corrientes que van hacia el continente, y en azul las que salen fuera del continente, que están en superficie. Entonces aquí podemos ver claramente que existen las 3 corrientes que nos interesan, o sea, el modelo es capaz de reproducirlo. Y entonces ahora teníamos que enfocarnos qué pasa durante una niña y qué pasa durante un niño. Pues en este caso, en la niña, obtuvimos o extrajimos los datos de corrientes, esas son las corrientes, recuerden, durante octubre a diciembre del 99, siempre a lo largo de los 92 grados oeste, y lo que vimos, como nos interesaba la corriente subsuperficial, nos interesaban las manchas rojas que vemos en estas gráficas, ¿no? A manera de resumen. Entonces lo que observamos es que estas corrientes estaban presentes y durante una niña intensificaban su transporte hasta de 2 a 5 veces más de lo que se conocía, y su extensión era mucho mayor. Entonces un evento frío generaba una intensificación en las características normales de la corriente. Y lo mismo obtuvimos para el niño de octubre de 2002, octubre-diciembre de 2002. De nuevo, sacamos todos los datos de corrientes y reproducimos esta misma gráfica, que es una distribución vertical de las corrientes,
que está, y lo que vemos es que existen las tres corrientes ecuatoriales, más o menos en la posición donde se ubican, pero como podemos ver, estas han cambiado su forma, su transporte ha disminuido sustancialmente y también la extensión, excepto el jet secundario de Tushida, que presenta una intensificación. Entonces, ¿qué nos dijo este ejercicio con la variabilidad interanual? Es que un evento tipo la niña y el niño impactaba de forma muy sustancial en la distribución vertical, especialmente de las corrientes, ¿no? No solamente porque está relacionado al viento, sino que existen gradientes de presión, o sea, cambios en la distribución del océano que genera anomalías importantes o flujos que suman o restan al flujo total de la corriente. Eso desde un punto de vista euleriano. Ahora, si nos enfocamos a la zona, frente a la zona del Perú, queríamos ver cómo se veía la circulación subsuperficial. Entonces, de nuevo vimos cómo se comporta en el promedio. Si recuerdan la parte anterior, que vimos la distribución vertical de las corrientes a lo largo de Perú, vimos, arriba estaba la corriente costera peruana y abajo estaba la corriente subsuperficial de Perú-Chile. Y en esta nueva configuración también se representa bastante bien. Entonces ahora de nuevo era ver qué pasa durante un niño y qué pasa durante una niña. Entonces durante una niña lo que vimos es que esta corriente subsuperficial, que está en color azul, voy a repetir, en el color rojo representa la corriente que fluye hacia el ecuador y en color azul representa la corriente que fluye hacia el polo. Entonces, lo que vimos es que en una condición niña, la que se dio al menos en el año, entre octubre y diciembre de 2099, era que la corriente se plegaba hacia la plataforma y era como que se profundizaba, ¿no? Su intensidad cambiaba y era un poquito el transporte de la corriente disminuía. Mientras que durante un evento niño, en este caso de octubre a diciembre de 2002, lo que vimos es que la corriente subsuperficial se generaban dos núcleos y se superficializaba, ¿no? La corriente de Perú-Chile, perdón, la corriente costera de Perú disminuía mucho su intensidad, mientras que la otra corriente pasaba a tomar paso. Y algo muy importante que vimos en estos datos fue que debajo de la corriente ecuatorial, perdón, debajo de la corriente que fluye hacia el polo, o sea, la que se encuentra frente a la costa peruana, se intensificaba el flujo hacia el Ecuador, lo cual coincidía mucho con lo que vimos en la simulación anterior, ¿no? Que esta corriente de la PCUC, o la corriente subsuperficial de Perú-Chile, estaba siendo alimentada por una fuente que se encontraba debajo de ella, ¿no? Y eso coincidía con este flujo de la corriente. Pero como esto era un modelo numérico, estos eran hipótesis solamente que tenían que ser contrastados por la comunidad que tomaba datos, ¿no? Y eso ocurrió en el año 2005, 2015, sin más no recuerdo, cuando el Instituto también del Mar, justo junto con la colaboración de los investigadores del IRD, sacan la climatología, usando climatología de datos reales, bautizan a esta corriente, o sea, la observan con los datos y bautizan esta corriente como la corriente costera profunda de Perú-Chile. Ok, entonces aquí, solamente para ir, en el caso de la corriente, ahora lo que queríamos de nuevo era ver cuál era la conexión entre la zona ecuatorial y la PCUC durante una niña o un niño. Ya sabíamos que se modificaban los flujos, que estos podrían ser de 2 a 5 veces más de la intensidad, pero queríamos ver cómo se veía su forma, ¿no? Cuál era la conexión más directa, qué iba a pasar. Entonces, de nuevo, lo que hicimos es lanzar una herramienta lagrangiana, que en este caso se llama Ariane, todo modelado, todo ecuaciones pasadas a un lenguaje de computador, y lanzamos partículas en el borde oeste, identificamos cada uno de los núcleos y vimos hacia dónde terminaban en una sección frente a la costa peruana. Entonces aquí lo que podemos observar es básicamente cuál era el camino que iban siguiendo estas corrientes durante una niña y durante un niño, ¿no? Y además podemos ver el transporte, ¿no? Mientras que en un evento se intensificaba más de lo normal, más del promedio, en el otro evento se debilitaba, pero de todas formas llegaba una señal ecuatorial. En la parte de la subsuperficie, ¿no? Estamos hablando entre 500 y 500 entre 50 y 500 metros de profundidad. Entonces, eso es un resumen. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos que el modelado era una herramienta muy útil para poder entender procesos que se daban
que escapaban de nuestra información de superficie, y esto era mirar toda la superficie. Entendimos también que la zona ecuatorial sufre cambios drásticos en la zona del Ecuador donde se ubica, y estos cambios también llegan a la costa peruana. Entonces no solamente venía el niño en superficie, sino que en subsuperficie hay cambios sustanciales que pueden generar eh, cambios también en la respuesta que se tenga desde la superficie, ¿no? Bueno, y otras cosas más que aprendimos. Y otro tema, un poco avanzando en lo que era el modelado numérico y el ver cómo seguimos, cómo esta herramienta sigue siendo útil para nosotros. Ya cuando estaba trabajando con el postdoc, lo que hicimos fue acoplar dos modelos. Un modelo físico, que ya lo conocíamos, con un modelo biogeoquímico, porque la idea básicamente era ahora entender cómo la física influye en esta zona que es muy importante, que se encuentra en la zona del Pacífico, en las zonas de los sistemas muy productivos, ¿no? En este caso, la alta productividad que genera el mar peruano o en el Pacífico Oeste, debido al afloramiento, permite que se desarrolle una zona mínima de oxígeno o una zona donde el oxígeno es muy bajo, ¿no? Para los que no conocían, en el océano tenemos características o las variables de temperatura, salinidad, pero el oxígeno también es muy importante, ya que la vida que está en el océano necesita oxígeno para poder vivir, ¿no? Esta zona es muy importante desde el punto de vista que representa una barrera respiratoria para los peces, por ejemplo, y a los peces les pasa, o los organismos marinos les pasa lo mismo que nos pasa a nosotros en la altura, ¿no? Algunos de nosotros nos mareamos, nos desorientamos porque perdemos oxígeno. Entonces, lo que le pueda pasar a esta zona mínima puede afectar a todo el ecosistema que viene detrás. Entonces, la pregunta era cómo la física influye sobre esta zona, ¿no? Solo para recordarles, esta zona interviene en el ciclo de los nutrientes a través de dos actividades microbianas. Se pierde nitrógeno del océano. Se pierden los nutrientes que están disueltos en el océano y se liberan a través de gas. Y si este proceso se intensifica, lo que estaríamos contribuyendo es que el océano pierda más nitrógeno y por lo tanto se vuelva más anémico, ¿no? Es la pérdida de nutrientes que se generaría. El otro caso, este es importante porque en esta zona se producen gases de efecto invernadero, en este caso es el óxido nitroso, que es 10 veces más potente que el dióxido de carbono, ¿no? Y el otro es que representa la barrera topográfica. Entonces lo que queríamos ver es cómo la física interviene, cómo lo que ya habíamos aprendido interviene en esta zona mínima de oxígeno. Y para eso utilizamos dos modelos, un modelo hidrodinámico que ya lo conocíamos, con un modelo biogeoquímico, que era la nueva herramienta que teníamos que aprender, que teníamos que implementar a lo que ya conocíamos y teníamos que dar una solución o poder hipotetizar cómo se mantiene la zona mínima de oxígeno y cuál es el rol de la física respecto a la zona mínima, o es simplemente biológico y no tiene que intervenir la física. Entonces, para esto, de nuevo, lo que hicimos es acoplar estas dos herramientas y era validar un poco, ver la distribución. Bueno, aquí en color azul representa el dato real, una base de datos, y en color verde y rojo representan los dos modelos que veníamos ya trabajando para ver básicamente cuáles eran los volúmenes más importantes de oxígeno que se veían modificados, y en este caso lo que vimos es que la zona mínima de oxígeno, que son los valores menores a 20 micromol por litro, era donde más se había afectado, pero que ambos modelos podrían reproducir estas zonas a su estilo, muy a su estilo, y eran comparables con los datos. Bueno, voy a hacerla corta porque se me está acabando el tiempo. Aquí lo que tenemos es la gráfica de la derecha, representa la distribución vertical de los 88 oeste, donde vemos en colores el valor de oxígeno, y en color gris ha sido resaltado lo que llamamos la zona mínima de oxígeno, que representa todo lo que está debajo de los 20 micromol por litro. Y en las otras dos gráficas tenemos la representación también en colores de oxígeno, pero además incluimos la circulación, o sea, las corrientes que nos interesaban, ¿no? Que está en color negro, todas las corrientes que se van de la zona ecuatorial que se van al este. Entonces lo que vimos era que aparentemente lo que estaba haciendo las grandes diferencias, si bien se podía ver dónde era mayor oxígeno, menor oxígeno, la corriente que estaba teniendo las mayores diferencias o los cambios en el nivel de oxígeno estaban asociados a una de las corrientes que era el jet secundario de Tsushima. Al parecer ese era el responsable de los cambios, ¿no? Y bueno, hicimos una serie de análisis de sensibilidad para determinar justamente de que para poder tener una zona mínima de oxígeno muy bien representada, donde la física y la parte biogeoquímica sea incluida, tendríamos que tener una buena representación del jet. Caso contrario, podríamos cerrar en la interpretación. Bueno, desde un punto de vista lagrangiano hicimos lo mismo, lanzamos partículas en el núcleo de cada una de estas corrientes
Y seguimos a través de su trayectoria para poder ver cómo se comportaba. Para esto, a grosso, la variable, el oxígeno, el oxígeno es el resultado de una fuente y un sumidero, es decir, quien te produce oxígeno y el quien te quita oxígeno. Y esta ecuación está dada por dos términos. O sea, el balance del oxígeno en el océano está dado por dos términos. La parte física, que nos lo daba el modelo hidrodinámico, que es las corrientes, la advección, la mesoescala, y la parte biogeoquímica, que viene a ser las fuentes y sumideros de oxígeno, digamos, ¿no? Entonces hay dos procesos, y estos dos procesos era lo que ahora teníamos y lo que queríamos examinar a lo largo de cada una de estas corrientes. Entonces, como el modelo nos da todo, podríamos resolver, teníamos cada uno de los términos de esta ecuación, y entonces podríamos discriminar qué era más importante, la biogeoquímica o la física, o en qué momento era más importante uno versus el otro. Entonces, lo que hicimos fue lanzar partículas y grabar todo lo que pasaba en el nivel de oxígeno en cada una de estas variables, cada uno de estos términos a lo largo de sus trayectorias. Y lo que obtuvimos, como manera de resumen, aquí tenemos una serie de tiempo que representa lo que ellos vieron en nivel de los flujos de oxígeno en cada tiempo que ellos estuvieron en el agua hasta llegar a la costa peruana. En color azul representa los términos asociados a la física y en el color rojo representa los términos asociados a la biogeoquímica. Para cada corriente, y abajo tenemos la sumatoria. Entonces, si se pueden dar cuenta, en la mano izquierda tenemos el eje asociado a la física, y en la mano derecha tenemos el eje asociado a la biogeoquímica. Y lo que pueden darse cuenta rápidamente es el orden de magnitud. La física era 10 a la menos 4 y la biogeoquímica era 10 a la menos 5. Eso para decir que la física era más importante a lo largo de estas trayectorias que la biogeoquímica en muchos de los casos, pero cuando se acercaba a la costa, la historia cambiaba porque podía ser más importante la biogeoquímica que la física. Entonces, como resumen, lo que decimos es que tenemos estas tres corrientes de las cuales los jets primario y secundario contribuyen a desoxigenar la corriente que se encuentra a lo largo de la costa peruana, mientras que la corriente del Ecuador se contribuía a darle más oxígeno al sistema, ¿no? Eso era una cosa. Y lo otro que queríamos averiguar era aquí tenemos las dos simulaciones, donde arriba tenemos la temperatura superficial del mar, la segunda gráfica tenemos la distribución vertical de la corriente, y la tercera gráfica tenemos cómo se ve a lo largo de la costa peruana la distribución de oxígeno. Entonces vimos que habían cambios, que eran muy parecidos, pero habían cambios muy en el núcleo. Y entonces la pregunta era, ¿quién es más importante? O sea, ¿por qué se dan estas diferencias en la simulación? ¿Es debido a la circulación? ¿O es debido a la cantidad de oxígeno? ¿O es debido a ambos? Entonces, hicimos lo que sabíamos hacer, que era hacer una diferencia entre lo advectado por un modelo y advectado por lo otro, y encontramos una relación que está dado en tres términos. En el primero de los términos podemos ver lo advectado por acción de la corriente. En el segundo término era lo asociado al gradiente de oxígeno que se tenía, que referido a la anomalía, y en el último término estaba asociado a los dos, a la combinación de la corriente más el valor de oxígeno. Entonces, y eso nos dio como resultado, o sea, pudimos independizar cada término, y tenemos de nuevo las secciones verticales a los 9 grados sur, donde podemos ver los resultados de cada uno de estos términos. Entonces, no me voy a detallar, no me voy a dar detalles, aquí lo importante es que si pueden ver, el orden de magnitud de las gráficas es muy similar. En algunos casos la anomalía es positiva, en otros casos es negativa, pero lo que encontramos es que las diferencias en estas dos simulaciones respecto al oxígeno que veíamos modelado no estaba netamente asociado o a la física, que es en el primer término, o a la biogeoquímica en el segundo término, sino que era responsabilidad de los dos. O sea, los dos eran los que estaban jugando un rol importante para determinarnos el nivel de oxígeno modelado. Y además encontramos que había un término residual, y ese término residual estaba asociado a, por ejemplo, términos no lineales asociados a la mesoescala, ¿no? Que era importante dentro de la ecuación. O sea, no solamente era ver la circulación, sino que cada variable en otras escalas del movimiento en el océano eran importantes para poder entender lo que pasa con las zonas mínimas de oxígeno. Entonces, ¿qué aprendimos? Lo más importante es que si la circulación oceánica no está bien representada,
vamos a tener problemas en la interpretación de lo que pasa en las zonas de bordes orientales. Porque justamente, por ejemplo, en los grandes modelos numéricos se pierde la información o ciertas corrientes, o en este caso jets, que son como corrientes muy delgaditas, se pierden porque la resolución del modelo es muy grande, ¿no? Porque el espacio entre punto y punto es muy grande. Entonces, al no tener esa información, todo lo que pasa frente a la costa peruana se malinterpreta porque esa variable pequeñita no se encuentra. Y por eso que es necesario recurrir a los modelos de circulación de alta resolución frente a la costa para entender más características, ¿no? Bueno, aprendimos más cosas más, pero por el tiempo voy a ir corriendo. Aquí les presento una manera de resumen, cómo esta herramienta a lo largo de la historia ha ido ayudándonos a entender no solamente los elementos de la dinámica del Pacífico, ¿no? Hemos entendido cuál es el rol de cada una de estas corrientes, pero también lo hemos relacionado con la zona mínima de oxígeno, y en base a la zona mínima de oxígeno y a estas simulaciones acopladas hemos entendido cuál era el rol de las ondas, de otras variables que pertenecen al sistema, otros procesos físicos que pertenecen al sistema, y a partir de esto se han publicado muchos artículos científicos, el más reciente es de Conejero y colaboradores, que han hecho uso del modelado numérico como herramienta exitosa para entender procesos dinámicos y físicos que se dan en el océano, pero no solamente de esa característica, sino también la parte biogeoquímica, ¿no? Y bueno, si uno implementa mayores ecuaciones, completa mejor el modelado que quieres tener y entonces te ayuda a entender mayores procesos, ¿no? Y es lo que hemos tratado, los que trabajamos como modelado numérico, a hacer, ¿no? Ir de menos a más en el entendimiento, pero como cada vez encontramos que cuando llegamos a una respuesta tenemos más preguntas, y entonces es el flujo normal que tiene la ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Y aquí viene el tema de oportunidades, que es la última parte de la charla. ¿Cómo va el modelado numérico en el Perú, básicamente, ¿no? Bueno, el modelado numérico es este tipo de herramientas que han sido muy útiles para entender la dinámica en el Pacífico Este, y es una herramienta que estamos utilizando para entender lo que es la dinámica del Niño también. Empieza en el Perú desde la necesidad de entender el Niño, en el año 98 aproximadamente, donde gracias a un proyecto del Banco Mundial, las diferentes instituciones del Estado siguen un curso de modelado numérico y empiezan a comprar, digamos, todas por igual modelo, supercomputadores que en ese rato tenían una capacidad de 4 gigaflops. Imagínense, calculaban, tu celular ahora tiene mayor capacidad para hacer cálculos que en ese momento, que era en el 98. Entonces, es así como el modelado se integra en el Perú. En el caso del modelado oceanográfico per se inicia con la comunidad, cuando la comunidad tanto de investigadores de Brasil como los investigadores franceses llegan al Perú con estas nuevas herramientas y empiezan a hacer las capacitaciones. Estamos hablando más o menos del 2014, 2015. Y en este caso yo les estoy graficando, digamos, o poniendo cuál ha sido la historia del modelado en el Instituto Geofísico del Perú. Y eso ha ido, bueno, desde el año 98, que nace con el Banco Mundial, el grupo de modelación en ese rato en el Instituto Geofísico entendió que esta era la mejor herramienta, ¿no? Y es así como diferentes investigadores que ustedes ya conocen y han pasado también por aquí en estas exposiciones, empiezan a enriquecer el tema del modelado y aprender técnicas numéricas para poder utilizarla en el entendimiento de este fenómeno, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en el 2002, en el IGP se implementa un modelo oceánico lineal para entender lo que era la propagación de ondas de Kelvin, que es uno de los, digamos, una variable precursora o que importa mucho en el que es el fenómeno del Niño. En el 2009 va creciendo la capacidad computacional a través de hacer experimentos numéricos sobre el clima y la dinámica del viento Paracas. En el 2012 se implementa un proyecto Espirar con la ayuda del Instituto de Investigación para el Desarrollo del IGP para empezar a generar un clúster que permita ayudar a entender procesos dinámicos, ¿no? O sea, empezamos digamos, a mejorar la parte tecnológica para que nosotros podamos resolver mejores ecuaciones en este tipo de computadores, ¿no? En el 2014, gracias a la colaboración, y ya empezamos, digamos, a la comunidad de modelación internacional empieza a llegar con más fuerza, digamos, a involucrarnos más en temas de modelado con Perú, es donde el IGPI, con un proyecto de colaboración canadiense,
se implementa, digamos, un clúster de un teraflop. Entonces ahí trabajábamos con temas de Amazonía, temas de precipitaciones, también este modelado, que fue una de las últimas partes que les mostré, se implementa en este tipo de clúster. Y en el 2016, gracias a la colaboración de un proyecto especial entre el Fondesit con CITEC y el IGP, eh, eh, nos hicimos acreedores de un proyecto de subvención especial, y con eso implementamos lo que llamamos el Laboratorio de Dinámica de Fluido Geofísico Computacional, que básicamente es una herramienta como la que ven acá, un supercomputador que está implementado, tiene muchos cerebritos, que son estos que están en azul, y además tiene todo un aparato tecnológico, digamos, está en un ambiente idóneo, con electricidad y con la temperatura y las condiciones adecuadas para poder hacer cálculo intensivo, ¿no? Entonces, primero esto se pensó, o el proyecto fue realizado para implementar, porque sabíamos que la herramienta del modelado era importante para hacer en el Perú, pero necesitamos, ya entre nosotros nos estábamos peleando con el tiempo de cálculo del clúster que teníamos antes, ¿no? Entonces necesitamos expandirlo, necesitábamos nosotros utilizarlo como instituto, pero además lo que nos habíamos dado cuenta es que en el Perú no se estaba utilizando este tipo de herramienta, porque justamente esto no se tenía, no había, en las universidades no te dan modelado numérico, digamos, te enseñan herramientas para hacer propagación y análisis eh, con software científicos, pero no te muestran ese tipo de tecnología, ¿no? Por lo tanto, era importante de que al momento de implementemos esta herramienta no solamente sea para nosotros como investigadores, sino que abramos a la comunidad nacional, tanto estudiantes universitarios como investigadores que lo necesiten, que puedan utilizar horas de cálculo en esta máquina y poder seguir respondiendo a las necesidades que teníamos, ¿no? O sea, necesitamos más manos, y para poder tener más manos necesitamos darle más herramientas, y darle este tipo de herramienta tecnológica era también abrir la posibilidad de que tengamos más colaboradores de la parte universitaria, ¿no? Entonces el objetivo era ese, cubrir el costo computacional de las investigaciones que el Perú necesitan. Entonces este laboratorio no es cerrado, está abierto a todos los que lo necesiten. Hay una página web donde pueden acceder a nuestros recursos. Básicamente contamos toda la historia de cómo nace, y tú puedes tener acceso a este supercomputador, y también a las capacitaciones que nosotros realizamos, ¿no? Porque estamos conscientes de que estos temas no nacen, no se dictan en las universidades, sino por solamente algunos voluntarios de investigadores que quieren dictarlo, o los invitan a participar. Y entonces también ofrecemos cursos de capacitación que damos en relación al modelado numérico, y ofrecemos también un poco de ayuda en el tema de esto, si van a implementar algunas cosas, ¿no? Entonces, toda aquella comunidad científica sin fines de lucro que esté interesada puede hacer uso de esto y puede ir a la página web, ¿no? Entonces, la idea es que utilizamos datos que se tienen disponibles, aplicamos modelado numérico, ecuaciones que pasan un lenguaje de máquina, y tenemos soluciones, y eso nos ayuda a entender nuestro sistema, ¿no? Y eso contribuye a diferentes comités, tanto nacionales como internacionales, y plantea muchas hipótesis que luego la comunidad que utiliza datos corrobora, ¿no? Y eso es todo lo que yo les quería comentar. Muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas. Muchas gracias, doctora Ivonne, por su presentación. Ha sido muy interesante y enriquecedora para todos nosotros. Bueno, a continuación daremos paso a las preguntas. Por parte de Daniel Lizarde, tiene una pregunta. Quisiera saber si la resolución de los ROMS en Perú se podría utilizar para el estudio de los EDIs de subescala tanto superficiales como subsuperficiales, y si los ROMS son de libre acceso. Sí, actualmente ROMS, que es el Regional Ocean Model, ha sido una herramienta, ha servido para estudiar la actividad de mesoescala tanto en superficie como en subsuperficie en todo el Pacífico, así que sí se puede utilizar, porque tú puedes ir jugando con la resolución. Es la idea, ¿no? Un remolino se da una escala entre 10 kilómetros y 100 kilómetros, entonces tú puedes hacer una resolución más alta, y eso ha servido, lo hemos hecho fácilmente. Ahora, ROMS
es un código abierto libre, disponible, uno lo baja de la página web y lo puede implementar. En este caso lo tenemos implementado ya en el laboratorio y muchas de las personas pueden bajarlo libremente. Ahora el proyecto no se llama ROM, sino se llama CROCO, donde no solamente es hidrodinámico, sino tiene la componente no hidrodinámica costera, ¿no? Es libre y se puede bajar a través de la web. Y sí ha sido muy útil para el entendimiento de procesos y ver el rol de las remolinos de mesa escala frente a la costa peruana, ¿no? Hay varios artículos además que ya lo han publicado al respecto. Gracias, doctora. Por parte de Geraldine Palacios, lo que pide es la recomendación de algún libro o fuente para aprender sobre modelado numérico. Ella es una estudiante que tiene interés en oceanografía, pero no tiene una idea clara de por dónde empezar en este tema. Hay que empezar por el principio nomás. Bueno, lo que tienen que aprender un poco, o sea, el que se dedica al modelado numérico tiene que saber un poco del fundamento físico, obviamente, porque son ecuaciones que se resuelven. Necesita saber un poco de métodos numéricos, que es pasar de ecuaciones a un lenguaje al computador. Necesita saber un poco de sistemas para entender en qué máquina vas a analizar, vas a instalarlo, ¿no? Entonces, dependiendo de la especialidad que tengas, lo que necesitas es llenar el vacío, y yo les recomendaría que estudien dinámica de fluidos, ¿no? Porque en dinámica de fluidos tú aplicas las ecuaciones específicamente a diferentes fluidos, que es lo que necesitas, que van a ser las ecuaciones que luego tú vas a pasar a un lenguaje de máquina. Entonces yo diría que si quieren empezar con oceanografía y dedicadas al modelado numérico, tendrían que estudiar, tenían que seguir un curso o tomar libros de dinámica de fluidos. Hay uno muy bueno de Matt Williams, que es un investigador norteamericano, que te va enseñando. Es un poco duro, pero es interesante. Si quieres un poco aprender de oceanografía, está un curso que se llama Ocean Circulation, que justamente nace de una escuela de verano de la Universidad de Estados Unidos, que es muy simple de entender y te dice el ABC de la oceanografía. Está en inglés, pero es bastante útil, ¿no? Entonces yo recomendaría esos dos libros para empezar, el de Matt Williams y el Ocean Circulation del Open University. Gracias, doctora. Por parte de Edgar Flores, le da sus felicitaciones, una excelente presentación y muy motivadora introducción. Tiene dos preguntas. La primera es, si resumimos el aporte físico y biológico a la OMZ en términos de porcentaje, ¿cuánto le correspondería a cada uno? ¿Y qué tan posible es estudiar la circulación profunda mayor a 1000 metros usando los modelos numéricos mostrados? Gracias. Ok. Lo primero, el porcentaje. Bueno, la parte, depende de dónde te ubiques, ¿no? Porque cuando hablamos de la parte física en mar afuera, cerca, por ejemplo, de las Galápagos, donde estaban las corrientes mar afuera, diríamos que el aporte de la física es entre un 70 y 95%, ¿no? Si sumamos estas dos series de tiempo, la roja y azul que vimos, vamos a ver que ambos tienen su porcentaje, pero mar afuera tiene más del 90, me atrevo a decir, más del 90% del aporte en lo que es la concentración de oxígeno debido a la física. Pero cuando nos acercamos a la zona costera, ya la historia cambia porque hay mucha actividad biogeoquímica. Entonces, en ese caso, podríamos decir que es el 90% biogeoquímico y el 5% es físico, ¿no? O sea, lo físico es el proceso que lo afectó solamente, pero luego empieza todo lo que es el consumo, la producción, todo el aparato que empieza desde la fotosíntesis, ¿no? Eso. Entonces depende, tu respuesta sería dónde se ubique. Lo que sí es que necesitamos tanto la física como la biogeoquímica para poder entender el mantenimiento de la zona mínima de oxígeno. Gracias, doctora. Perdona, la segunda pregunta, que era respecto a si podemos estudiar la circulación profunda, sí. O sea, nosotros ahora venimos estudiando la circulación profunda. Bueno, hay muchos otros que están estudiándolo también, porque entendemos de que esta circulación de fondo que sale a lo largo de la costa peruana puede estar relacionado a la circulación termoalina, ¿no? Puede ser un brazo de la circulación termoalina, pero toma mucho más tiempo. Entonces, vamos a poder estudiarlo, pero vas a tener que centrarte en una zona en específico, viendo que es una partecita y que la circulación es mucho más lenta, ¿no? Entonces sí se puede, pero tus resultados van a quedar como hipótesis, porque vas a necesitar datos luego para corroborarlos, ¿no? Vas a esperar algunos años para ver si lo que dijiste es verdad o no. Pero sí se puede, lo estamos haciendo, se hace.
Ok, doctora, gracias. Por parte de Carol Rivera pregunta, en el modelado numérico de océanos, ¿qué tanto es el grado de error? El grado de error lo medimos, bueno, normalmente tenemos una serie de estadísticas donde podemos ver qué tan confiables son los datos con la observación, ¿no? Pero tenemos pocos datos para calcular el error per se, ¿no? Porque normalmente tú lo haces punto a punto y para calcular el error, pero esa información no lo tenemos. Entonces solamente podemos decir, por ejemplo, en estas figuras que sacamos, cuán realista puede ser, pero no con un porcentaje de realidad como cuando se hace con el cálculo de los datos per se, sino podemos solo hacer una estimación. Entonces yo diría que el 75% de certeza de los datos, ¿no? Porque del modelo, porque tenemos otras variables eh, que, que, a veces en algunos artículos no analizamos, ¿no? Entonces, en realidad es el tema residual, digamos. El residual para nosotros puede estar asociado a un proceso físico que no estamos viendo. Ok, doctora. A Harold Onofre le da sus felicitaciones por la presentación y la introducción al modelado. Su pregunta es, como practicantes preprofesionales en el IGP, ¿se podría trabajar en la modelación numérica con los temas que presentó? Claro, nosotros tenemos estudiantes, bueno, lamentablemente nuestros recursos son pocos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer mis prácticas a honorem, porque yo lo acepté, sí, pero no es el mundo ideal. Nosotros esperamos de tener un fondo y nuestros fondos para tener estudiantes como practicantes es muy limitado, es muy poco. Esa figura no existe, tenemos tesistas y tenemos cada 15 meses. Sin perjuicio de ello, sí podemos, en base a lo que ya se tiene, que son los modelos que ya han corrido, que se tiene información, se puede empezar a hacer la física, ¿no? Pero no exactamente haciendo lo que ya se hizo, ¿no? La idea es completar, hacer cosas que no se han hecho, pero utilizando esos modelos que ya se tienen. Sí se puede. Ok, doctora, la siguiente pregunta es de Ronald Ramírez. Le agradece por la presentación y su pregunta es, ¿en el modelo ROMS permite acoplar a componente atmosférica para estudiar la interacción océano-atmósfera? Sí, eso es justamente lo que estamos haciendo de nuevo, ¿no? Entendemos que lo que se da en el océano es o lo que afecta el clima, definitivamente tiene la componente del océano y la atmósfera tienen que estar juntas, ¿no? Y en lo que le hemos mostrado anteriormente, estamos prescribiendo en la parte de la atmósfera, ¿no? El valor del viento solamente. Pero la atmósfera es mucho más, y ese mucho más tiene que ser incluido para que el océano responda de mejor manera, ¿no? Y es lo mismo para la atmósfera. La atmósfera necesita información del océano para que esta interacción tenga mejores resultados. Y efectivamente el ROMS ha sacado componentes de acoplamiento, ¿no? Se tiene un acoplador que permite tener información, correr los dos modelos juntos, ¿no? Un modelo del océano y la atmósfera juntos, y tener mejor información. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando ahora como parte del aporte que tratamos de hacer para entender el fenómeno del Niño. Pero sí, se puede, también está. Ok, doctora. Ricardo Gutiérrez agradece por la presentación y pregunta, ¿qué tan desarrollada está la oceanografía física operacional en el Perú y si existen oportunidades de empleo para egresados universitarios? Bueno, digamos que la oceanografía operacional, hacia eso nos dirigimos, ¿no? Queremos entender desde el punto de vista del modelado y los datos juntos, pero aún nuestra información en datos es muy, muy poca para poder generar operacionalmente. Al menos ese es mi punto de vista, ¿no? Estoy respondiendo desde mi experiencia. Los datos no son suficientes y no son tan constantes para poder hacerlo más operacional. Lo que sí es que hacia eso vamos, ¿no? Queremos que los datos y los modelos trabajen juntos para poder dar mayor información. Lo que sí diría es que en oceanografía estamos muy pobres aún, ¿no? Todavía somos 5, 6 o no más de 15 personas que nos dedicamos a la oceanografía en el Perú. El Perú no genera a nivel de pregrado oceanógrafos, o las carreras de ciencias duras tampoco te inclinan, ¿no? Algunos tienen una malla en la universidad, en algunas universidades, pero no te están dando, no se inclinan hacia la oceanografía, ¿no? A pesar que tenemos 200 millas de autonomía marítima, no se forman oceanógrafos, se forman pesqueros, se forman biólogos marinos, por ejemplo, a nivel de pregrado,
Y a nivel de maestría se forman en ciencias del mar, en una sola maestría. Entonces, yo creo que la oceanografía necesita despegar y eso implica hacer una modificación curricular a nivel de las universidades, ¿no? Se necesita para mí crear una escuela de oceanografía, no solamente a nivel de máster, ¿no? Para ver el océano de un punto de vista no solamente que me puede dar peces, ¿no? Porque creo que con eso nació la ingeniería pesquera, sino que además hay que todo un aparato físico que está en el océano que no estamos mirando, ¿no? Y de eso va a depender si hay más o menos peces, y de las interacciones con la atmósfera. Gracias, doctora. Ronald Ramírez pregunta al respecto de la pregunta que había realizado anteriormente de la aplicación del modelo ROMS para estudiar la interacción oceano-atmosférica. Pregunta, ¿esta variable de acoplación vendría a ser la velocidad vertical, omega? No, omega es la velocidad vertical asociada a cada una de las coordenadas sigma que se tiene en el océano, ¿no? Cuando tú tienes bueno, tú necesitas un océano que es tridimensional, ¿no? Tienes X, Y y Z. Y en tu Z, cuando vas hasta la parte técnica de este modelo numérico, es que no sigue las coordenadas cartesianas, sino son coordenadas sigma, y que son calculadas o generadas a partir de seguir la línea de topografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, este modelo no tiene 6.000 kilómetros de profundidad con coordenadas cartesianas, sino que se representan con 32. Y en cada punto de estas se calcula omega. En el caso del acoplador con la atmósfera, el acoplador es un algoritmo matemático que permite que estos dos se comuniquen, ¿no? Que el modelo de la atmósfera y el océano se comuniquen. Entonces, el acoplador no solamente necesita la vertical en contacto con el océano, sino necesita toda una ecuación. Entonces, es mucho más. No solamente es la velocidad vertical, es todo un aparato matemático, digamos, para que haga que entienda, que dos modelos se entiendan, ¿no? A diferencia de lo que vemos en un modelo acoplado para el océano, ¿no? Donde es la física y la biogeoquímica trabajando juntas, esa es otra, ¿no? No tiene la misma filosofía, digamos. Muchas gracias, le agradece también Ronald por su respuesta. Desde Facebook, Carlos Trujillo le manda sus saludos y felicitaciones por la exposición y pregunta, ¿qué relación tiene la espiral de Ekman y el fenómeno de afloramiento en el mar? Bueno, el afloramiento costero básicamente es producto del transporte de Ekman, de la teoría de Ekman, ¿no? La teoría de Ekman es básicamente, o Ekman propone que la fuerza de Coriolis esté en balance con la acción del viento. Entonces, digamos, el viento pasa información al océano y se empiezan a desplazar las capas de la primera a la segunda capa, ¿no? Entonces tenemos un océano que, por ejemplo, tiene 500 metros, que es impulsado por la acción del viento, entonces cada capa se va moviendo debido a esta acción y va girando en 45 grados a la acción del viento entre capa y capa. Entonces el espiral es estas diferencias entre capa y capa, ¿no? Porque va aumentando y luego va disminuyendo hasta el fondo, hasta donde llega más o menos a un nivel de referencia cero. El transporte de Ekman viene a ser la integración de la capa 1 hasta la capa del fondo, que básicamente cuando la integramos es 90 grados en la dirección del viento. O sea, el viento sopla en dirección hacia el ecuador y la capa completa sopla en dirección mar afuera, ¿no? Íntegra. Pero entonces, lo que es el transporte es la integral del espiral de Ekman. Al momento de que esta capa es transportada mar afuera, llega un vacío cerca de la costa y ese vacío es llenado con agua de fondo. A esa agua que aflora del fondo llamamos el afloramiento costero, básicamente, ¿no? Entonces, el afloramiento costero es el producto del transporte o de la teoría de Ekman. Gracias, doctora. Jaime Crespo pregunta, ¿para qué escala oceanográfica el modelamiento numérico es más aplicado? ¿Y qué ventaja otorga en comparación con otras herramientas? Como por ejemplo las boyas oceanográficas. Son herramientas complementarias. O sea, el modelado numérico te permite tener un volumen de datos. Y tú puedes tener, por ejemplo, frente a la costa, ¿no? 4 norte, 20 sur, y tienes todo. Cada punto de la grilla o cada punto que tú calculas, tienes datos desde superficie hasta el fondo. Completas todo con el modelado. Con el caso de las boyas, tú tienes una posición fija
donde desde que nace la boya hasta que muere la boya tienes datos. Y la boya, dependiendo de la extensión donde fue instalada, puede tener 50, 100, 500 metros, ¿no? Pero es un solo punto de información. A esto no digo de que los datos o la parte observacional exclusivamente debe ser utilizado o el modelado debe ser exclusivamente utilizado, no. Estas son dos herramientas complementarias. O sea, el modelo que resuelve ecuaciones necesita ese dato que está calculando la boya para corroborar la información. Y el modelo, al momento de que cuando tú ves, ok, el modelo está reproduciendo lo que la boya me dice, entonces tú puedes, como el modelo es bueno para reproducir ese punto, puedes tener toda la serie de procesos que están alrededor de este punto de la boya, ¿no? Eso es lo que hicimos nosotros. O sea, vimos de que el modelo era bueno en ciertos lugares, entonces empezamos a responder más preguntas con respecto a la distribución espacial del proceso, en este caso la corriente. Por ejemplo, con esta boya que está en la zona ecuatorial, se había estudiado la corriente, pero estas boyas acaban a 95 este. Nada más cerca al continente había, ¿no? Entonces no se vacían de información y por eso recurrimos al modelado numérico. Entonces no son herramientas divorciadas, son herramientas complementarias. Entonces tienen que pasar un proceso de validación. Ahora, este caso yo le he presentado ejemplos de modelación realista, ¿no? Pero en base a que tú tienes ecuaciones, puedes presentar experimentos idealizados, experimentos que de repente no necesariamente cumplen el factor real de lo que pasó ayer, ¿no? O lo que pasó hace poco, sino que tú puedes jugar un poco con las ecuaciones, modificarlas con otros escenarios, ¿no? Gracias, doctora. Y como última pregunta por ahora, por cuestiones de tiempo, a Gerardo Rivera pregunta, ¿cuáles son las limitaciones actuales en el modelado numérico? Las limitaciones actuales se basan en los datos, porque tenemos buenas ecuaciones, tenemos supercomputadores que pueden resolverse, pero nos faltan datos para corroborar la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel global contamos con los modelos globales que son utilizados para hacer las proyecciones de cambio climático, ¿no? Pero estos modelos que son de circulación general, vemos que a lo largo de la costa peruana pierden información. Por ejemplo, cuando hay un fenómeno del Niño dicen que está más caliente de lo normal, y eso es porque se pierden procesos. O sea, estos modelos de circulación general no están viendo lo que está pasando frente a la costa peruana. Por ejemplo, estos jets que son muy delgaditos no son reproducidos en el modelo global. Entonces, al momento de no tener ese dato de esa corriente del modelo global, entonces la interpretación frente a la costa peruana se malinterpreta y decimos que están malos, porque no llegan a reproducir totalmente y no pueden ser utilizables. Entonces, en ese caso, nosotros utilizamos ese modelo global que nos permite tener cierta información, le acoplamos el modelo regional pequeñito, ¿no? Le damos la información en fronteras, y con respecto a eso podemos resolver más preguntas, ¿no? Aún así, se mejora lo que pasa en procesos, se mejora, como vemos en el caso del Niño, podemos mejorar el proceso, reproducirlo mejor, pero aún así necesitamos información para corroborar si esta información es real o no, porque si no vamos a esperar, como vieron, la primera publicación que tuvimos, esperamos 3 años para luego ver, oh, la sección vertical que hicimos de la corriente, efectivamente se ven los datos, ¿no? Entonces, creo que nos faltan datos. Y otra cosa, nos falta masa crítica, ¿no? Porque todavía seguimos siendo 4, 5, 6 personas. O sea, necesitamos que la academia se involucre más en aplicar este tipo de herramienta para poder resolver preguntas y también generar capacidades en torno a esto, ¿no? Muchas gracias, doctora. Lamentablemente nos ha ganado el tiempo. Hay muchas preguntas que tienen pendientes. Hay mucho interés en esa rama de modelado oceánico. Y en todo caso, las preguntas que quedan pendientes podría tal vez responderlas a través de su correo. Nos podría facilitar su correo en el chat para que los chicos puedan seguir enviando sus preguntas. Por ahora le doy paso a Catherine Kauma para que dé las palabras finales de la presentación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Hemos llegado a la parte final de este Comparte Ciencias. Solo nos queda agradecerle a la doctora Ivonne Montes por haber aceptado participar de esta iniciativa que es Comparte Ciencias UNALM. Asimismo, también agradecer a todos los participantes, todas las personas que se han podido unir a esta sesión. Y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de científicos.pe, el CINF, Scientia y Sinergia, donde podrán ver todos los eventos que estamos realizando
con la intención de promover lo que es la ciencia y la investigación en nuestro país. De esto, hasta una próxima oportunidad, hasta un próximo Comparte Ciencias. Muy buenas tardes a todos.